Bueno, muchachos, vamos a iniciar con la participación de todos los presentes. Esperamos el mejor resultado en la reunión del día de hoy, con la presencia de ustedes, ¿sí? Ante todo, pues, nuestro agradecimiento y, pues, como siempre, contentos porque todos ustedes como terapeutas, como sanadores, como personas que se dedican al servicio de la salud desde el punto de vista terapéutico, desde la medicina holística, energética, desde la medicina a nivel de la parte emocional, de la parte psíquica y de todo lo que hacemos a nivel terapéutico, pues de verdad a todos ustedes damos una cordial bienvenida, anhelando que podamos entre todos hacer un entrelazamiento bien interesante, sacar la mejor información que nos pueda servir a todos, desde nuestro trabajo como biomagnetistas, como terapeutas holísticos, como medicina energética, como medicina a nivel emocional y desde la parte, pues de hecho, psíquica, de la parte mental, que es la parte que nos interesa mucho en el día de hoy, podamos tener un muy buen desarrollo. Y con toda la presencia de ustedes en todos los niveles, a través de este entrelazamiento de la vía internet, del pensamiento, de la intención, de la conexión emocional que tenemos, pues podamos sacar el mejor provecho y hacer de este espacio algo bien sabroso, bien interesante y que los aportes nos hagan crecer, que haga enriquecer el tema. Eso es fundamental. Y el que tenga alguna pregunta y crea que la pregunta no tiene valor, pues no le dé temor. Haga la pregunta, dé su aporte, porque no hay preguntas bobas. A veces uno es el que es bobito y no pregunta y le da temor y le da pena. Pero entre nosotros como terapeutas no puede existir eso, porque estamos creciendo, estamos aprendiendo y queremos seguir adelante. Y pues a todos vuelvo y reitero la bienvenida a la compañera Yomar que nos va a dar un aporte para dar el inicio en el desarrollo de lo que es el tema del día de hoy. Y desde ya les dejo a todos ustedes la inquietud. Tenemos, de acuerdo a la conferencia o la reunión que tuvimos de terapeutas pasado, de hacer una invitación a cierta persona del Ecuador, por ahí está en el Tintel. También quiero decirles que alguno de ustedes, en la próxima reunión, si la hacemos, también queremos ejercer otra invitación, ¿sí? Para que unamos fuerzas y compartamos en base a la experiencia de los conocimientos que ustedes han desarrollado y los que ejercen experiencia continua en el campo terapéutico, pues nos puedan compartir sobre sus conocimientos y esto puede ayudar a abonar también el conocimiento de todos los que nos reunimos a participar. Así que ténganlo en cuenta porque nuestro anhelo es que podamos entre todos compartir y que ustedes también den sus experiencias, que ustedes también den sus aportes en base a todos sus conocimientos, ¿sí? Lo que hemos desarrollado. Bueno, por aquí tengo la imagen con la cual se les hizo la invitación a ustedes el día, en estos días, para que nos acompañaran hoy. Y es sobre el entrelazamiento a nivel cuántico, sobre lo que es el salto, sobre lo que es la sanación, que es lo que nosotros ejercemos. O sea, pura energía. Y queremos, pues, con esta imagen de invitación que se les dio a ustedes, darle, pues, en este momento el uso de la palabra a nuestra compañera Yomar para que ella, pues, los salude a ustedes y comencemos haciendo un análisis, ¿sí? Con alguno de estos puntos y luego pasamos a desarrollar, hacer preguntas y cualquier inquietud, pues que ustedes se la pueden hacer a Yomar en el momento que ella esté explicando, porque ese es el objetivo. Y luego pasamos nosotros a continuar el desarrollo del tema en el día de hoy. O sea, el anhelo es que podamos sacar el mejor provecho entre todos de toda esta información. Así que, Yomar, bienvenida. ¿Cómo me le va?
Muy bien, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Ah, Yomar, estando bien, ya conectadita y listica, yo creo que ya todos la conocen a usted. Me gustaría que empezáramos a desarrollar sobre estos tres puntos importantes. Toma cualquiera de ellos y vamos a redondearlo. Uno es el entrelazamiento. Dos, ¿por qué es importante dar un salto cuántico en la vida de nosotros, tanto a nivel terapéutico como a nivel humano, espiritual? Tres, ¿por qué es tan favorable y por qué tiene tanto peso en la actualidad lo que llamamos nosotros sanación cuántica? Puedes decir, Yomar, bienvenida. ok, gracias. No, me encanta el tema, me encanta, me apasiona este tema de la física cuántica y el tipo de trabajo que nosotros hacemos, que es energía, ¿no? Que es a través de la energía. Yo en el 2019 creo que fue cuando empecé con el biomagnetismo y con usted creo que fue en el 2020 y trabajé muchísimo a distancia con, con el biomagnetismo en los casos de COVID que hubo. Y pues era impresionante ver cómo se podía afectar un cuerpo físico a través de la distancia y el tiempo, ¿no? Y lo hicimos en la práctica de las clases con usted y pues después se pudo usar esas herramientas, pues, por la situación que se vivió, ¿no? A nivel mundial. Yo he estado estudiando también con el doctor Joe Dispenza, con el doctor Bruce Lipton, no sé si los conocen, pero han investigado mucho lo que es este campo de las infinitas posibilidades, que es el campo cuántico, o sea, con la ciencia, ¿no? Con la investigación científica, con la comprobación de que a pesar de que no vemos a los ojos físicos, hay un movimiento a nivel energético que se está comprobando, ¿no? Usted tenía un dibujo donde se veía el átomo, ¿verdad? Y estaba el átomo sobre el cuerpo, ¿no? Y pues se ha demostrado, y lo repite usted muchas veces, cómo nosotros podemos ver aparentemente un cuerpo físico, pero somos más energía que un cuerpo físico. Porque cuando se estudia la célula y se va mucho más profundo, lo que se ve es el átomo y el átomo tiene una distancia muy grande entre la partícula y todo el espacio que queda entre el movimiento que tiene esa partícula alrededor del núcleo. Es más, se compara con un campo de fútbol. Un campo de fútbol, la distancia que hay entre una pelota en el campo y una pelota en las gradas, ¿no? Ese espacio que hay entre una pelota y otra es espacio vacío, pero es un espacio vacío aparentemente, pero cuando se estudia se da cuenta que es un espacio lleno de información. Entonces, ¿qué es esa información que está entre cada uno de esos puntos o cada uno de esas partículas? Y es justamente la información de lo que mueve el ser, lo que aparenta crear materia y de lo que mueve el mundo, de lo que ha creado el universo. Todas esas investigaciones pues nos han llevado a estudiar y a demostrar lo que es el entrelazamiento cuántico, para empezar por un punto, ¿no? Y el entrelazamiento dice que cuando uno trata una de las partículas, hay otra partícula que recibe la información de igual manera como si estuviera en el mismo espacio-tiempo y está en otro espacio-tiempo. Se han hecho experimentos donde la otra partícula se encuentra en el espacio y una partícula se encuentra en la Tierra, pero están entrelazadas y trabajando una partícula, la partícula que está en el espacio recibe la misma reacción que la partícula que está en la Tierra. Entonces, eso demuestra que hay un vínculo, una unión entre una partícula y otra. Y ahí, pues hay la teoría de que la intención es una forma en que esas partículas se entrelazan, se unen.
Entonces nosotros como terapeutas podemos verlo claramente cuando hacemos terapia a distancia y nos damos cuenta cómo recibimos información del cuerpo físico que está en otro espacio-tiempo. Información de lo que puede sentir el cuerpo, de lo que puede sentir la parte emocional, de lo que puede sentir la parte mental. Y aplicando cierto tratamiento, sentimos cómo el cuerpo reacciona. Entonces, eh, ese experimento, esa práctica demuestra que hay un entrelazamiento, que hay un vínculo entre el tratamiento que yo estoy haciendo en este lugar del mundo con la otra persona que está en otro lugar del mundo. Son diferentes posiciones de espacio, sin embargo, el vínculo está, la intención está y el tratamiento se recibe. Esa es una demostración clara del entrelazamiento cuántico. Excelente. ¿Cómo podríamos asociar esto, Yomar? Por ejemplo, a veces está conectada la madre y el hijo, ¿cierto? Ujú, Y si le pasa algo al hijo, la madre como que lo siente. ujú, Algo le está sucediendo, yo creo que mi hijo está enfermo, está pasando alguna necesidad, algo ocurre, o hay una calamidad, algo pasa. Y la madre siente lo que está pasando al otro lado. Tú lo estabas diciendo ahora, cuando hemos tenido el contacto con pacientes, es tan interesante, es tan extraordinario que uno le pregunta al cuerpo sobre las emociones, sobre algún bloqueo, sobre algún problema emocional, sobre esa situación de la enfermedad que quiere que tratemos, del por qué esa persona vive bloqueada, por qué le va tan mal o por qué sus enfermedades. Y el cuerpo, eso es lo que estabas planteándonos ahorita. Hay un entrelazamiento, hay una conexión tan ujú, extraordinaria que uno recibe la información. Y es tan increíble que uno hasta le dice al paciente, mira, tu enfermedad es por X situación y a veces esas personas la dudan, no lo ujú. creen. O sea, dicen imposible, ¿cierto? No sé si te ha sucedido eso. Sí, sí, es más, hasta yo misma dudo. Lo consulto con un péndulo y confirmo la información. Ya me he rendido a la información porque siento que es eso, ¿no? Es evitar que la mente nos sabotee y permitir que el conocimiento y la información, la conciencia nos conecte con lo que hay más allá de lo físico y confiemos en que se está comunicando esa información. Y sí, siempre o sea, usualmente lo dudo en la primera, pero ya sé que no debo permitir que la mente me interfiera y escribo lo que he sentido, lo que he percibido, y cuando lo comento con el paciente, confirmo una y otra vez que es lo que he sentido y lo que he percibido. A veces, como comentamos, es el cuerpo, ¿no? Es el tratamiento del cuerpo, pero a veces es hasta el ambiente donde se encuentra la persona. Yo he percibido olores, he percibido colores del ambiente donde se encuentra la persona. O sea, es como si me moviera en conciencia al lugar donde está la persona. Igual la persona también percibe olores y sensaciones del ambiente donde yo estoy. No se escucha. Eh, de lo que nos está compartiendo Yomar, ¿alguien quiere decir algo? Creo que muchos de los que han tenido la experiencia, lo que ella está diciendo, se nos hace muy familiar, ¿verdad? O alguien tiene una duda, nunca lo ha experimentado. No, maestro, es muy claro. Nuestro cerebro es eléctrico y nuestro corazón es magnético y por lo tanto eso es una función que tenemos para poder ejercer a distancia las cosas, a sentirlas y a emitirlas y a recibirlas. Ok, ¿quién más? ¿Ninguno ha tenido la experiencia como lo está expresando Yomar con los pacientes a distancia? Bueno, yo sí la he tenido, más que todo cuando trato los animalitos. Sí, Y ellos, según lo que me han comentado las personas a las que les he ayudado con los animalitos,
Me dicen que, por ejemplo, cuando es un perro, que ellos se quedan como mirando como que hubiera llegado alguien y, y se ponen pues así como nerviosos, pero después ya se calman. Y es cuando yo les estoy haciendo el tratamiento. Y con un gato también me pasó que le estaba haciendo el tratamiento y ellos también como que sienten la energía y también pues mostró como que hubiera llegado alguien. Claro, pues yo nunca pensaba en trasladarme, pero pues estaba haciéndole el tratamiento. Es como que uno estuviera ahí haciéndoles el tratamiento, ellos como que lo sienten. Así pues es como que me ha pasado así más con los animales que con las personas. Ok. Bueno, Yomar, me parece que todos estamos entrelazados, ¿no? Sí, Así Sí, es. maestro. porque Maestro, yo sí he tenido experiencias de poner sobre una manta los medicamentos y enviarlos con el péndulo sí. y que la persona lo reciba, incluso que mueva el estómago y que haga rápido el medicamento. Sí tengo experiencias en eso. ¿Y cómo Mm. se O hace los la persona después de hacer con el medicamento? al baño directo. Wow. Sí, con leche de magnesia, por cierto. Excelente, vea, estas Ujú. son las experiencias que es bueno que se trate porque una cosa es lo que se repite y lo que se puede escuchar en muchas conferencias y lo que nos hablan muchos maestros, pero otra cosa muy diferente es que nosotros lo experimentemos, ¿sí? Y como decía Yomar, estoy de acuerdo, en la época o en lo que fue en el 21, el 22, sí que trabajamos así. O sea, el trabajo fue exclusivamente casi todo el tiempo terapia a distancia y eso nos permitió desarrollar como esa experiencia, ¿sí? Porque salía un paciente, salía otro, que hágame esto, que hágame lo otro, que hágame terapia, que si me puede hacer biomagnetismo, que si me puede tratar mis emociones, que estoy por una situación de bloqueo, que no sé si es que me están haciendo algo. Y eso Ujú. trabajábamos y trabajábamos y eso nos permitió verdaderamente desarrollar mucha experiencia y ver de que veíamos efectos extraordinarios con pacientes y habían algunos que decían, yo no sentí, no vi nada, pero habían otros, como lo estaba diciendo ahorita Blanca, llegar la persona y decir, ¿cómo le parece que yo acostado, en el momento que usted me dijo nos conectamos para la terapia, sentí que una energía, ¿sí? Llegaba a mi cuerpo, sentí calor en el cuerpo, sentí calor en la cabeza, luego me levanté con otro estado, me levanté animado, me sentí mejor, etcétera, etcétera. Sentía como que si me estuvieran colocando los imanes en el cuerpo, o sea, las experiencias eran extraordinarias. Y eso se hizo, especialmente fue en el tiempo de terapia de una forma maravillosa. No decimos que ahora no lo hacemos, claro que sí, pero como en ese tiempo todo el mundo estaba encerrado y la gente quería que se le trabajara por la ansiedad, la preocupación, el estrés y por sus situaciones desde la casa, ¿verdad? No se podía salir. Y esto fue realmente maravilloso. Entonces, Yomar, ¿qué más nos puede decir sobre ese entrelazamiento en base a tu experiencia conectado al salto cuántico? ¿Sí? Porque todo es Ujú. un salto, todo es un cambio, todo es una transformación que hay que hacer nosotros en la vida. Y si no estamos dispuestos a un cambio, a un salto, a transformarnos, a ser mejores, entonces estamos un poquito equivocados, ¿sí? Necesitamos vernos un poco más allá. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo creo que nosotros como terapeutas tenemos que, o elegir, ¿no? No tener que hacerlo, sino elegir hacer conciencia de lo que, confirmamos una y otra vez lo que estamos haciendo, el valor que tiene lo que estamos haciendo, el poder que tiene lo que estamos haciendo, y de que el mundo está cambiando, o sea, lo que se está produciendo a nivel planetario es un evento, es una evolución que no la vamos a parar. Y lo que tenemos un estado de conciencia o una experiencia de este nivel, sabemos que estas herramientas cada vez van a tomar más y más poder, más y más fuerza. Y ya a nivel académico, a nivel científico, están retomando este tipo de herramientas. Están buscando. Ya la psicología sola no da abasto
sino que necesita los otros tipos de terapia para poder tratar la salud mental, por ejemplo, y asimismo la salud física. La física cuántica habla de las infinitas posibilidades. Y ese salto cuántico tiene que ver cómo me muevo yo en las infinitas posibilidades. El doctor Dispensa, por ejemplo, hace una demostración en las conferencias, en su entrenamiento, ¿eh? Donde él pone un espejo que nosotros lo podemos hacer fácilmente, un espejo detrás de nosotros y un espejo al frente, y podemos ver las infinitas imágenes que se despliegan en los espejos. ¿De dónde salen esas infinitas imágenes? ¿No? Si nosotros tenemos un solo espejo al frente y un solo espejo detrás, debería verse la parte de atrás y la parte de adelante. Él explica cómo se reflejan infinitas veces la misma imagen. Y eso es parte de lo que demuestra que existimos infinitas veces. Y lo que hace que nosotros podamos sentir que tenemos las infinitas posibilidades es darnos cuenta dónde ponemos la atención. Y en el momento en que ponemos la atención en algo, eso se está manifestando. Por eso hablo del momento en que está viviendo el planeta, del momento planetario. Porque mientras nosotros vivimos en un espacio físico de dualidad en el planeta, donde es negro o es blanco, es claro o oscuro, es bueno o es malo, es triste o es alegre. O sea, hemos vivido en este espacio de dualidad y los dos espacios son magnéticos, como mencionaba María Guadalupe, creo, que hablaba de que el corazón es magnético. Estos dos espacios son magnéticos y están jalando todo el tiempo. Y así como nos jalan, tanto el claro como el oscuro, el bueno como el malo, el norte como el sur, así como nos jala, así nosotros debemos tener la conciencia para saber qué lado vamos a mirar. Si nosotros, por ejemplo, no que generamos una experiencia de retos de salud y estamos hablando todo el tiempo de que tenemos un problema de salud y que me siento mal y que no me puedo levantar y que tengo un dolor y que que es solamente el problema de enfermedad lo que existe en mi vida, esa enfermedad va a ser cada vez más grande, más expandida, más fuerte, más se va a regar más en el cuerpo, va a estar más tiempo con nosotros. Mientras si yo digo todo el tiempo, o sea, sí, tengo una enfermedad manifestada en este momento, pero yo estoy generando salud, yo soy salud, yo estoy buscando la salud, esto me da salud, esto es bueno para mí, esto me ayuda a estar bien y mi pensamiento se mantiene generando energía de que eso, de que mi salud existe, de que es posible para mí. Y mi corazón empieza a sentir la salud y a sentir la energía de la salud y la vitalidad. Yo estoy generando un campo electromagnético de mi cerebro con mi corazón. Y es un campo que es magnético. Y lo que va a atraer ese campo va a ser la salud. ¿Me explico? O sea, mientras nosotros miramos el campo de la enfermedad va a existir. Mientras miramos el campo de la salud va a existir. Porque las dos realidades existen al mismo tiempo. Porque el tipo de creación que tiene el planeta es dual, es así. Pero existen las infinitas posibilidades entre un polo y el otro. ¿Me explico? Y cada vez que cambiamos de realidad es un salto cuántico. Cada vez que cambiamos, por ejemplo, si me diagnostican un tipo de salud, un tipo de problema de salud, y yo revierto ese diagnóstico y genero la salud, yo di un salto cuántico. Yo cambié mi realidad de estar enferma a una realidad de salud y bienestar. Así sucede. Un pequeño ejemplo, a ver Sí, si se da, porque lo que tú nos dices es una realidad. Eso que acabé de decir hace un momento es pasado. sí, Lo que acabo ahorita de expresar sobre pasado ya es también parte del pasado. O sea que lo que vale es esta realidad. Pero esta realidad está quedando en el pasado.
Entonces, ¿cómo hacemos para poder mantener una conexión en el aquí y ahora? Porque tú lo decías ahora, lo que vale es como ese momento, ese aquí, o sea, ese fijar la atención. Porque si yo fijo la atención, miren ustedes que todos como terapeutas lo sabemos, si uno fija la atención en el tratamiento, la terapia que está haciendo en el paciente, se abren cientos de posibilidades de poder mirar, intuir, presentir, ¿cómo le ayudo? ¿Qué es lo que le pasa? Pero necesito fijar la atención. Creo que es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Y si el paciente o nosotros pasamos ese proceso y lo que fue enfermedad ahorita es salud, ya es un salto. Y lo que estamos viviendo ahorita para mejorar en el futuro, ¿será otro salto o estoy equivocado, Giovanni? Mm, Nosotros estamos dando saltos todo el tiempo, ¿no? Porque estamos eligiendo todo el tiempo. Y es un trabajo que se hace instante a instante. En la medida en que yo elijo mirar algo, allá estoy viviendo esa realidad. Sigue existiendo las infinitas realidades. Es cierto que lo que yo dije ya es pasado, pero mientras yo esté eligiendo un pensamiento y un sentimiento que sea coherente con ese pensamiento, yo estoy alineando una realidad que es coherente conmigo. Mientras yo no esté siendo consciente de lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, yo estoy eligiendo una realidad que no es coherente conmigo. Y así voy a estar eligiendo y dando saltos momento a momento, momento a momento. O sea, yo me puedo estar moviendo en la misma realidad o me puedo estar saltando de una realidad a otra. ¿Me explico? Sí, le entiendo. No, los compañeros que están conectados, ¿les está quedando claro la explicación? Sí, maestro, muy, muy, muy claro que de momento a momento puede cambiar nuestro testeo. Si lo hacemos ahorita, al ratito puede cambiar. ¿Por qué? Por Exacto, nuestro pensamiento, por nuestro sentimiento. lo que está diciendo Yomari así es. O sea, cada quien modifica su realidad y cada quien hace su realidad como vive, ¿no? Como cree, como piensa, como actúa, como siente. Don Benjamín, don Benjamín tenía una inquietud en el grupo y él la compartió en el chat. Y yo le dije a don Benjamín que se hiciera presente hoy en la reunión porque hoy se le daba un poco más de claridad y la inquietud de él es que ha estudiado dos informaciones diferentes y él quiere un poquito de esa claridad en relación a la mente. Y don Benjamín creo que en la pregunta decía que por qué la mente ejerce una sanación o está el poder de la curación a través del poder mental, pero que otro autor u otro maestro dice que no es la mente, sino el poder de Dios, ¿sí? Entonces aquí ya se abren dos aspectos dentro de ese campo cuántico, uno que es la fuerza divina, la fuerza de Dios que cura, y otro que es el poder mental que nosotros estamos tocando unos aspectos en relación al entrelazamiento cuántico y a la energía de la intención, pero no sé si don Benjamín nos quiere compartir de nuevo su inquietud para ver, Yomar, cómo nos ayuda ahí y a ver cómo entre todos redondeamos esta idea. A ver, ¿qué dice don Benjamín? Ah, profesor, aquí tengo un problema con la conexión. No, No puedo. no puede don Benjamín hablar, Tengo ¿no? un problema con la conexión, profesor. No, no puedo activar mi micrófono. Bueno, Ya, entonces ok. vamos a dejarlo ahí. Yomar, la inquietud que tenía don Profe, Benjamín, o profe, los buenas compar- noches. dígame, Profesor, buenas noches. buenas noches, Eh, de María. yo quisiera, pues, decirle algo a don Benjamín. Eh, digamos que no son dos cosas diferentes. La ciencia y la espiritualidad no están del todo separadas, no hay una brecha terrible que las separe. Yo pensaría que están unidas, que se complementan, que existen las dos, coexisten en cada uno de nosotros, puesto que Dios está dentro de nosotros, ¿cierto?
Entonces, pues es lo que yo creo, está dentro de nosotros. Entonces, lo que hagamos, pues es obra también de Dios y obra de nosotros. Entonces, está la ciencia porque es necesaria para aplicar conocimientos, técnicas, mm, todo lo que se diga, ¿sí? Así es, doña Y, María. y la espiritualidad que también está presente, siempre está presente. Es mi opinión. No, está bien, está claro. Eh, Aquí hay dos aspectos importantes. Unos autores dicen que la verdadera sanación la hace Dios a través de la fe de la persona. Y otros, como Joe Dispenza y otros autores como Linton, etcétera, hablan mucho del poder de la mente y de la fuerza mental y de cómo el poder de la mente ejerce la curación, pero muy poco tocan sobre la fuente o la matriz en relación a la divinidad, que es de acuerdo a la inquietud que tenía un Benjamín, y él le hacía la pregunta, ¿cómo podríamos entender estos dos aspectos? Uno, la fuerza divina expresándose a través del terapeuta, o la fuerza solo de esa intención, de esa energía mental que se proyecta para que genere un efecto al otro lado donde está el paciente. ¿Cómo entenderíamos eso, Yomar? ¿Qué nos puedes decir? Qué interesante, ¿verdad? Em, bueno, yo tengo también mi creencia y comparto con María. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros fuimos creados por Dios. Entonces, sí nos dieron el poder de la mente o nos dieron el poder de la energía, o sea, fuimos hechos de energía, pues estamos conectados con Dios. Cuando nos conectamos con la enfermedad, por ejemplo, estamos alejándonos de Dios. Cuando nos conectamos con la salud, estamos conectados con Dios. Porque ¿quién es Dios o qué es Dios? Dios es salud, Dios es amor, Dios es prosperidad, Dios es abundancia. Eso es Dios. Cuando yo estoy creyendo que no tengo algo de lo que Dios es, yo estoy alejándome de Dios. Y también tengo el libre albedrío, pues dado por Dios. O sea, por eso decíamos, instante a instante elegimos que vamos a mirar. Instante a instante tomamos conciencia de dónde estoy poniendo mi atención. Y los estudios que están dando ahora, que se están dando ahora de la ciencia, están siendo muy espirituales. O sea, los experimentos que se hacen con equipos de medición en el cerebro, en el lugar donde se realizan los ejercicios de meditación, de sanación, se miden para que la ciencia tenga un récord. Pero lo que sucede no tiene una explicación escrita en ningún libro, ni la mide ningún equipo, ¿no? Como nosotros cuando movemos el péndulo o cuando se produce la información entre un paciente lejos de nosotros. O sea, hay información que se conecta, hay información que nos da el resultado y que llega al paciente. Ahora, ¿quién mueve esa información del paciente a mi resultado y quién mueve mi tratamiento al paciente? O sea, ya yo entrar, ¿verdad? A lo que está en ese espacio cuántico. ¿Qué hay en ese espacio cuántico que me mueve de una realidad a otra? Y eso está estudiándose en la ciencia, en la investigación. No se sabe lo que hay, pero los que creemos en Dios y los que creemos en la espiritualidad y los que creemos en una inteligencia o en un ser o en una inteligencia o energía que nos creó, sabemos que existe esa fuerza, esa información en ese campo. O sea, ese campo no está vacío, Ahí. está aparentemente vacío, pero es a simple vista. Si hay algo que sucede en ese campo de información, es movido por alguna inteligencia superior. Y es justamente lo que sucede en esos espacios que no son medibles por ningún aparato o por ningún experimento o por ningún instrumento, pero sucede algo. ¿Me explico? Sí, entendemos Gracias, total. gracias. ¿Quién quiere decir lo contrario?
¿quién no entiende lo que se está hablando? Tiene la palabra, puede hacer la pregunta. Todo esto está discutible, o sea, creo Claro, que los que estamos conectados entendemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque lo es, Profesor, yo quiero decir algo. dígame. Estoy 100% de acuerdo con lo que se ha expuesto y yo soy un vivo testimonio de esto. Hace 31 años yo tuve un accidente. Los médicos dijeron que no iba a caminar en 2 años, nunca iba a tener hijo. Mi niña mayor tiene 21 años, yo estoy caminando hasta ahora y cuando me dieron la noticia que no iba a caminar por la condición de mi columna, yo no creí en la ciencia. Yo di ese salto cuántico a través de la fe, a través de que somos hijos de Dios y que Jesucristo expió mis pecados, pero no solo murió por mi pecado, sino Él dijo que mis enfermedades se la entregara y yo se la entregué. Hasta el sol de hoy, el lunes yo fui al médico otra vez, los médicos dicen que no hay una forma de poderme operar y que yo pueda salir viva por la médula ósea en la posición que está. Yo tengo una condición y yo acepto que hay una condición ahora que mi nervio ciático no me permite caminar a gusto, pero tengo 31 años y hasta aquí Jehová me ha acompañado y yo no acepto lo que digan los médicos porque mi fe es ese salto cuántico de ¿Ok? que yo puedo. Gracias. Perfecto. O qué sea, bello, ahí tenemos experiencias reales. qué Y bello. eso es parte de dar ese salto, de estar entrelazados con una fe, porque yo considero que parte de la terapia que hacemos tiene fe. O sea, Claro, tiene que tener fe, porque si solo lo estás haciendo desde el punto de vista mental y crees que solo con la fuerza del pensamiento lo hace todo, pues podríamos decir que se hace un gran paso, o sea, hay parte del procedimiento. Pero los que tenemos fe y lo hacemos con fe y lo visualizamos con fe y le pedimos a Dios, ¿sí? Los que tenemos fe en ese Creador, que nos ayude, que nos asista y que nos dé esa gracia, esa ayuda de poder ayudar a esa persona, de poder entender cómo tratarlo, cómo ayudarlo, cómo recomendarle, cómo orientarlo. ¿Cómo impactarlo? ¿Cómo hacer para que esa persona suelte su situación? Para que se dé cuenta de que sí puede sanar. Entonces lo que está diciendo Yomar, eso es una fuerza invisible, es una energía que está ahí en medio entre el paciente y nosotros, y él es el que orienta, él es el que está haciendo esa ayuda. Porque muchos podríamos llenarnos y decir, es que yo soy el que he curado, yo exacto. soy el que sano, y vea todo lo que yo hago. Búsquenme, hagan cursos conmigo que yo sí les enseño cómo se cura. Pero está ignorando que en ese espacio-tiempo, de un cuerpo al otro, hay una fuerza, hay una energía, hay una luz, hay algo que está Hay algo. obrando en base a tu sentir, a tu fuerza, a tu fe, a tu visualización de querer ayudar a esa persona. No sé si estoy equivocado, los que hemos hecho terapia tienen la palabra, ¿estamos de acuerdo o ustedes tienen alguna duda? Ujú. Pero no todos al mismo tiempo, por favor. No, maestro, no queda duda. Lo que Sí, 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 yo como todos somos luz, cuando algo de oscuridad hay en nuestro cuerpo, hay enfermedad. Y si podemos conectar la luz donde está la oscuridad, sana el cuerpo. Pero ¿de dónde viene esa luz? Si no es del Todopoderoso, ¿verdad? Así es. ¿Qué diferencia? Hagamos una diferencia porque después de este tema tenemos que entrar a esa otra área, ¿sí? Este es como para que quede la apertura, pero tenemos que hacer una diferencia entre la mente, el cerebro y esa energía. Por Mm, algo, siempre la mayor parte de los médicos energéticos nos hablan de una psique, nos hablan de un campo, nos hablan de una energía y nos hablan de un cuerpo, de un órgano y nos hablan pues de hecho de una psique o de un alma, porque tiene que haber una diferencia. Para nosotros tiene que haber una diferencia y eso está de acuerdo a la pregunta que nos hacía don Benjamín. Tiene que haber una diferencia entre lo que es la mente, que es un cuerpo que conecta con
un campo que no se ve, pero que existe y que trae esas fuerzas, trae esas energías y que se mueve en el cerebro humano. Y el cerebro humano puede proyectar esa energía. ¿Me explico? A veces uno piensa que el cerebro es el que hace todo, porque tienes un cerebro frontal, porque tienes un cerebro límbico, porque tienes una mente reptiliana, porque tienes un hipotálamo, porque tienes una capacidad de proyectar un pensamiento, generar unas ideas, etcétera. Y pensamos que todo está es aquí solo en la cabeza y que todo se mueve gracias a lo que tú tienes en tu mente, en tu intelecto. Pero desconocemos que ese cerebro no es más que el instrumento o el cuerpo físico para que se exprese eso que se llama mente. ¿Qué es lo que ustedes ahorita ya están pensando? ¿Qué es lo que ustedes están razonando, que están discutiendo, que están ahí generando ideas y que están diciendo esto qué hora se acaba y eso que están diciendo ya me la sabía hace rato? Yo no sé por qué entré a esta reunión si eso ya lo sabía yo hace años. Ahí está su mente, pero simplemente se está expresando en un hardware que es tu cerebro y se modifican estructuras, informaciones en el software, que es ese sistema operativo y todas esas funciones de tu propia mente dentro de tu propio cerebro. Pero no es el cerebro el que verdaderamente ejerce todo lo que se debe hacer, sino la mente que se expresa dentro del cerebro, porque es como decir el cuerpo que se manifiesta en un cuerpo físico que es el cerebro. O sea, el físico de la mente es el cerebro. Y si existen neuronas físicas, quiere decir que existen neuronas energéticas, vitales, que se mueven en otro tipo de energía, pero que se tienen que manifestar en la parte física. Creo que esto está claro, ¿cierto? Sí. Maestro, ¿son los centros de energía? Dígame. ¿Son los centros de energía o algo así? ¿O no? Sí, claro, porque es que en el cerebro, todos los 100.000 millones, 80.000 millones de neuronas que tenemos y que todos los días se mueren y también nacen, también hay núcleos de energía como es el sistema límbico, el hipotálamo, en la zona frontal, el cerebro reptiliano, los temporales, occipitales, etc. Y tenemos las glándulas y puntos de energía en el cerebro, pero que no son más que receptores de la energía cuántica del plano mental que se expresa gracias a que tenemos un cerebro. Otro ejemplo, Profe, nosotros somos un cuerpo físico, pero este cuerpo físico no podría hacer nada si a este cuerpo físico no se le expresa o no se le manifiesta un fondo vital. O sea, una energía vital que mantenga viva las células o que impulse, que le dé energía a las células humanas para que este cuerpo pueda vivir. De aquí a mañana llega la muerte por nosotros y el cuerpo queda ahí y se pone tieso y todo se estanca y todo empieza a deteriorar y empieza a degenerar y se empieza el cuerpo a descomponer. Pero porque la parte vital que la mantenía o que la impulsaba ya no está. ¿Qué pasa con una persona que le da locura? ¿Es el cerebro el que está enfermo o no? Los psiquiatras le dan medicina y le dan medicina y le dan medicina a la persona enferma. Los que trabajan en psicología saben que el psicólogo le manda ciertos ansiolíticos, el experto le manda unas medicinas mucho más fuertes para contrarrestar sus problemas de daño mental. Pero se busca tratar y curar el cerebro humano del paciente. ¿Y por qué no tratan la mente? ¿Por qué no tratan el cuerpo mental? Porque todavía no se ha llegado por allá. Todavía no se entiende, no se comprende. Lo que nos decía Giovanni, esto tiene otro nivel. Si los psiquiatras conocieran el cuerpo mental, tratarían el cuerpo mental, más no se dedicarían a tratar el cerebro que es el cuerpo físico del cuerpo mental. Por eso es que cuando se le da una medicina a un paciente, mantiene tontico 8, 15, un mes, 2 meses, ido, perdido, que es la forma para tranquilizarlo y calmarlo. Pero si conocieran cómo tratar el cuerpo mental del enfermo, entonces irían directamente hacia el cuerpo mental para sanar y que se vea el efecto en el cerebro humano. No sé si está quedando esto claro.
Tienen ustedes la palabra, el que quiera dar un aporte. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Profesor, entonces, la mente no es el cerebro. Así es. El cerebro solo es la parte física donde se expresa la mente. Y nosotros ahí es donde tenemos que hacer una diferenciación, porque estamos acuñando todo al cerebro humano y no queremos entender que existe otra energía. Sabemos que en Profe, el otra cosa cerebro, que sabemos que en el cerebro tenemos el sistema límbico, que es emocional. Tenemos el cerebelo, que es donde está la información del pasado. Sabemos que tenemos el cerebro inteligente o cómo nos expresamos y cómo nos movemos, que es nuestros lóbulos frontales. Tenemos informaciones importantísimas en todo nuestro cerebro y que conectan con el corazón. Es una realidad, mente, emoción, mente y todo lo que ustedes ya conocen. Pero pensamos que es el cerebro el que ejerce verdaderamente todo ese poder. Pero el cerebro no es más que el instrumento, es el cuerpo físico donde se está manifestando la mente de nosotros. Ese es el detalle. Y si uno solo valora o se apega de que es el cerebro el que tiene el poder en todo, ¿sí? Como nos lo muestra la neurociencia, con sus aparatos, vemos las neuronas, nos muestran cómo la electricidad del cerebro, la coherencia que hay en el corazón con el cerebro, etcétera. Pero si nosotros solo nos quedamos viendo el cerebro con todas sus funciones y todo el poder que tiene y toda la energía que irradia conectado con el corazón, estamos desconociendo que tienes un cuerpo mental y que se mueve desde otra dimensión y que se implanta o se incorpora y se expresa a través de tu cerebro. Estamos desconociendo que tienes un cuerpo astral, que tiene como cuerpo físico de manifestación tu propio hígado. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Y que se llama astral porque está conectado con las fuerzas astrales o con la energía astral del sistema o de los planetas. Por eso le llaman astral. Y por eso el ser humano tiene el poder de astralizarse. Y si hablamos del cuerpo vital, tiene una parte física de manifestación que es el sistema inmunológico, especialmente en el vaso. Pero nosotros nos estamos fijando solo en la materia, en lo que nos muestra la ciencia, la parte física. Pero lo otro que está allá, lo que se ve, lo que está más allá, lo que entrelaza un cuerpo con el otro y ejerce el efecto del poder de la sanación o de la conexión, ¿sí? ¿Qué es lo que no se ve pero que existe, que es real, pero que solo se necesita tener un poquito más de visión, de poder despertar un poco más ese tercer ojo y poder ver esa realidad? Si no lo entendemos desde el punto de vista del corazón, de la conciencia, nos quedamos solo fijados es en verlo desde la parte material. O sea, lo que vemos en el cerebro, lo que muestra el cerebro, y esa es nuestra realidad. Porque creemos que ahí está todo. Pero no, tiene que haber algo más allá. No sé, ¿qué dicen ustedes? Para ir ya redondeando ya esto. ¿Qué dice Yomar? ¿O qué Profesor, dice alguien? Alguien iba a hablar, ¿no? A ver, ¿quién? Alejandra. ¿Iba a hablar? profesor, Dígame, Benjamín. entonces la mente se manifiesta a través del cerebro. Claro. ¿Estamos de acuerdo o alguien tiene una duda sobre eso? Profesor, quisiera comentarle algo. Dígame. Después de hacerme una limpieza, de alinear mis chakras y todo aquel cuento, tuve esa noche que me hice la limpieza, tuve una experiencia en la cual yo me senté a meditar y a lo que yo medité fui consciente de que mi ser salió del cuerpo y yo había pedido como sanar algo del pasado, como sanar una vida pasada, algo así. Se me presenta a mí como una especie de neblina enfrente de mí y me habla algo que me dice como si yo fuera yo misma, diciéndome a mí misma y mostrándome ante mí una serie como una, es que es como
como una plancha, como algo como en arena. De esa arena vi que flotaban, empezaron a salir a flotar unas piedras. Cada piedra era diferente a la otra y esa voz me decía que cada una de esas piedras representaba las vidas mías, pero que como esa yo tenía miles. Me mostró una vida que era una piedra, pero esta piedra tenía como unas rayas, como algo así, y él sacó de mi pecho una piedra que me da a entender a mí que es como esta vida, y me puso la otra vida. Y me veo yo como un guerrero, vikingo por allá, esa época. Me dice él que en esa época tuve mucho poder, pero fui mala. ¿Sí? Y entonces me dice que yo hasta que no sane eso que yo hice, porque el karma existe, me habló de una cantidad de cosas, pero me dio a entender que el karma existe y yo tengo que sanar esa vida. Entonces mi pregunta es, esto no tiene que ver con mi cerebro. O sea, nosotros somos algo que va mucho más allá, porque cuando yo hablé con este ser que era yo misma, pero como, es que es algo tan difícil de explicar. Tranquila, tranquila, entendemos. ¿Cómo Sí. la ves, Yomar? ¿Cómo ves esta inquietud Sí. de la compañera? Sí, bueno, son experiencias que muchas personas tienen y es esa conexión yo siento que cuando meditamos, cuando cerramos los ojos y permitimos conectar con ese campo, hay manifestaciones como estas, ¿no? Donde por supuesto, lo que te habla no es la mente, el cerebro, perdón, lo que te habla es ese campo cuántico, esa energía que está en el campo, que puede ser como tú sientes, que eres tú misma. Y sí, la sanación viene y la conexión viene a través de alinear esos centros de energía. O sea, hay mucha información, como hemos aprendido con el profesor Edison, guardada, bloqueada, acumulada, por lo que sea, la razón que sea en esos centros, y nuestro trabajo constante es limpiar esos centros, alinear esos centros para poder conectar con la información que nos va a optimizar el cuerpo, la mente, el espíritu, todo lo que somos nosotros. Entonces, yo siento que sigas haciendo el trabajo de meditación, sigas alineando tus chakras, tus centros energéticos, y confíes en que esa información que recibiste eres tú misma desde otro espacio-tiempo, porque existe las infinitas posibilidades que está conectando contigo para que sigas el trabajo que estás haciendo. Ok. Eh, Muchas nosotros, gracias. bueno, tenemos que Yomar tiene por ahí una ocupación, nos había compartido hace un rato. Vamos entonces a mostrarles a ustedes lo que viene para la próxima clase, que se conecta con esta información, y con eso pues le damos el espacio para que pues Yomar también se pueda despedir y pueda ir a cumplir su compromiso, y culminamos con lo que les voy a presentar ya por imágenes a todos ustedes. Entonces, Yomar, si tienes algo más que decirle a los compañeros en relación a este tema, pues puedes ya concluirlo para que puedas tener tu espacio. Gracias. No, muy encantada, encantada, muy honrada de compartir con ustedes y de que se dé la oportunidad de interactuar Siento que esta información en este momento más que nunca requerimos tenerla presente y confiar en la herramienta que tenemos, la herramienta que usamos, el poder que tiene, y confiemos en eso, en que esto de lo que somos como energía y con este tipo de herramientas que nosotros confirmamos cada vez que atendemos a un paciente, em, la valoremos, o sea, la usemos en nosotros mismos, busquemos apoyo en en el mismo grupo y sigamos creciendo y aprendiendo con todo esto, ¿sabes? De verdad que muchas gracias por la oportunidad de conversar, del conversatorio. Sí, muchas gracias. Y sí, con el permiso de todos, me tengo que retirar. A ti, Yomar, gracias por habernos acompañado, y pues vamos a continuar este espacio que nos queda, y esperamos que haya más inquietudes y preguntas por parte de los participantes, ¿no? De todos ustedes, queridos compañeros terapeutas.
Gracias, Yomar, muy amable. Buenas noches. Feliz descanso. Gracias. Bueno, muchachos, voy a presentarles aquí estas imágenes. ¿Me confirman? ¿Las ven? Sí, profesor. Ok. Tengan en cuenta ustedes que en base a las inquietudes que han surgido, nosotros tenemos que hacer una diferencia entre la mente y el cerebro. Una cosa es la mente humana, que es un cuerpo, que es una energía, que es, pues, de hecho, una vibración muy diferente, y ese tipo de energía molecular que tiene que ver con el pensamiento se expresa, se manifiesta en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es extraordinario, y a través de ese cerebro que conecta con ese tallo de nuestro cerebro, con el bulbo, con la médula espinal y con todos esos paquetes de nervios que se inervan a todos los confines de nuestro cuerpo, ahí va la información. Y es tanta esa información que, recuerden, les decía ahora de cómo influye la fuerza de los astros en nosotros, que ahí en la glándula pineal recibimos esos átomos de luz del sol, esos fotones, esos átomos solares, y recibimos, para hacerlo como ejemplo o explicarlo como ejemplo, los átomos de la luna, que también son parte, con esas cargas que recoge la misma glándula pineal. Tengan en cuenta ustedes que este momento, a esta hora, ya nuestro sistema quiere ir al descanso, queremos ir a dormir y se quiere activar la melatonina. Pero si bien el día se activan los átomos de la luz del sol, entonces tenemos ya otro tipo de neurotransmisores que se mueven para mantenernos activos, contentos y felices y dinámicos durante todo el día. Pero hagamos una diferencia. Estamos confundiendo, o tal vez hemos malinterpretado, que el cerebro es el que tiene todo el poder, que el cerebro es el que tiene toda la carga, que el cerebro es el que hace todo. Pero no queremos darle el valor, y es que existe un cuerpo mental que se manifiesta a través del cerebro. El cerebro solo es el instrumento de ese cuerpo mental que tiene todas las inteligencias arquitectónicas, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que lo transmite al cerebro para que el cerebro pueda moldearlo, pueda planificarlo, pueda manejarlo, conceptuar sobre ese conocimiento, y luego nosotros hablamos del conocimiento, expresamos lo que hemos estudiado, nos hacemos entender, ¿sí? Hablamos sobre ciertas verdades que consideramos que son verdades porque las hemos investigado, las hemos estudiado, porque las hemos encontrado en algunos libros. Entonces, hagamos esa diferencia. Una cosa es el cerebro con toda su red de neuronas, sus núcleos de neuronas, sus vórtices de energía, sus chakras, sus glándulas y toda esa información que se mueve en todas las áreas del cerebro y que se transmiten a través de ese cerebro consciente para nosotros podernos mover a través de la vida como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Y otra cosa es muy diferente, la energía que conecta esas neuronas, que también tienen un núcleo, que también contienen un ADN, que también contienen, pues de hecho, unas moléculas y unos átomos y unas partículas de luz que están conectadas a otro tipo de células, a otro tipo de átomos, a otro tipo de moléculas, a otro tipo de neuronas, que son de otra especie, de otra vibración muy diferente, que se complementan o que se enchuflan, ¿sí? Se relacionan, se entrelazan con las que tenemos en el cerebro para que esa información que está en el otro lado se pueda transmitir y se pueda hablar a través de nuestro propio cerebro. Creo que esto es claro para todos, ¿verdad? El cerebro físico no es más que el instrumento
de ese cuerpo mental que se expresa a través de él. Si ese cuerpo mental enferma, se rasga, se corta, se le hace una perforación o se enferma por X contagio, la persona aquí físicamente puede tener o puede desarrollar la locura. Se puede, puede caer en un estado de enfermedad mental. Y dependiendo de cómo funciona tu salud a nivel mental, así mismo funciona tu cerebro. No es que dependiendo de cómo funciona el cerebro, depende cómo funciona tu mentalidad o tu cuerpo mental. No, de cómo está tu cuerpo mental, tu mente. Y ahora algo más allá, por favor, para ir entendiendo un poquitico más esto. En lo profundo de la mente, todos sabemos que existe la psique, o que existe, perdón, el inconsciente. La mente profunda, ya. Esa mente profunda, y esto quiero que lo hablemos más adelante de una forma más profunda, valga la redundancia, allá en lo profundo de ese laberinto de las confusiones, existen terribles cuevas oscuras de nuestra propia mente. Esas cuevas también las podemos relacionar como ciertas cavernas psicológicas del mismo inconsciente. Dentro de esas cavernas es como hablar también de ciertas criptas que se deben analizar a través del psicoanálisis. Cuevas, cavernas, criptas o laberintos de confusiones es lo que vive en la mente del ser humano. Y de acuerdo como uno piensa, siente, de acuerdo como te mueves en tu pensamiento y en tus ideas, asimismo toma la morfología tu cuerpo, asimismo toma la arquitectura tu cuerpo, asimismo es tu fisonomía, tu rostro, tu mirada, tus palabras, tus comportamientos, tu forma de ser. Lo que vive allá en las criptas, en las cavernas, en las cuevas, en esos laberintos del inconsciente, es lo que hoy estudia tanto la psicología, la psiquiatría y todos estos expertos sobre la mente, sobre el comportamiento mental y cómo ese comportamiento mental tiene que ver con el comportamiento emocional y de ese comportamiento emocional, cómo tiene que ver con el comportamiento físico, humano de cada uno de nosotros. Ahora un poco más allá, compañeros, para darles el uso de la palabra a ustedes y puedan dar sus aportes. Con justa razón, es importante que nosotros aprendamos a fijar la atención en lo que pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos. Fijar la atención en dónde nos encontramos y con quiénes nos encontramos, porque de acuerdo al escenario de la vida surge de lo profundo del inconsciente ciertos tipos de elementos que toman posesión sobre la mente de cada uno de nosotros. Y por eso cuando hablamos de terapia psicológica, terapia emocional, de tratamiento y desbloqueo en pacientes a nivel de su mente, es porque esa persona tiene conflictos en su parte mental, en su parte emocional, en su parte psicológica. Y esto se refleja a nivel físico. En otras palabras, estas criptas que están en lo profundo de ciertas iglesias en España, en México, que guardan huesos, calaveras, reflejan muerte, es lo que vive, es lo que se oculta en las criptas del inconsciente de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué ocurre acá? Resulta que esas cavernas, es importante, compañeros, que le prestemos atención. Mire, si uno no estudia sus cavernas psicológicas, no podrá uno aprender a conocerse nunca en la vida. Porque allá en lo profundo de esas cavernas existen esos elementos que nos hace aquí pensar a veces muy
equivocadamente. Cuando tú dices, esta enfermedad no se cura, que era lo que estaba compartiendo Yomar hace un rato, es que soy fracasado, es que soy pobre. Hoy escuchaba a una persona por redes sociales diciendo, es que nosotros somos muy pobres. Yo nací siendo pobre, he sido muy pobre. Y lo repite y lo confirma. Y eso es su realidad. Esa enfermedad no se cura. Yo he sufrido mucho en la vida. Yo no lo merezco. Y esto solo es simplemente expresiones muy superficiales de ese laberinto profundo de las confusiones mentales, porque allá en lo profundo de ese laberinto existe la realidad de lo que la persona dice, de lo que la persona confirma, de lo que la persona habla cada momento de su vida. Allá existe verdaderamente el odio a la vida. Allá existe verdaderamente el rencor, la rabia, la ira, el miedo, la ansiedad, la desesperación, la angustia, la depresión crónica, endógena, exógena que la persona tiene. Ese sentido de venganza, ese vicio, esa manía, ese mal comportamiento, eso está ya oculto. Los que han tenido de pronto alguna experiencia con algún reporte de una película de psiquiatría, ver uno esos pasillos, ver esos lugares donde hay esa gente enferma a nivel mental y cada uno dentro de sus enrejados, sus habitaciones, y no se entienden unos con otros. Y cada ser humano dentro de ese laberinto, o sea, dentro de ese hospital mental, con una mente y con un rostro de desquiciado, de enfermo, ¿sí? Que irradia solo locura. Lastimosamente, queridos compañeros terapeutas, a veces nos pasa así. Allá existe, en esos pasillos de ese hospital, de ese laberinto, de esas cuevas, de esas cavernas, en esas criptas profundas del inconsciente, está verdaderamente la enfermedad del ser humano. Y si uno no educa, no estudia, no cambia la forma de pensar, sentir y actuar, si no cambia uno el comportamiento humano, si uno no deja de ser quien ha sido en la vida para ser mejor y dar el salto cuántico, cada día un salto cuántico, uno nunca dejará de ser quien es. Y siempre está con la misma canción psicológica y siempre uno es contándole las mismas cosas a todo mundo que se atraviese por donde vaya. Y no se da cuenta que es una canción que surge del inconsciente y que tiene que uno hacer conciencia de eso, si verdaderamente uno quiere cambiar en la vida. Y quiere uno que la vida le cambie, hay que mirar hacia adentro, que es lo que no hacen los pacientes, por eso buscan los terapeutas, por eso buscan los médicos, por eso buscan el psiquiatra, el psicólogo, por eso hay gente más y más y más dada a los psicólogos. Porque nadie quiere mirar hacia adentro, nadie quiere estudiarse hacia adentro, nadie quiere conocerse hacia adentro. Así que es importante, mis queridos amigos terapeutas, ya para terminar, que si nosotros queremos entender todo lo que se habló hoy, entrelazamiento cuántico, salto cuántico, sanación cuántica, es importante que entendamos un poco más la mente. Se quiere tratar al paciente como si el inconsciente estuviera en el cerebro. El inconsciente no está en el cerebro. Que porque nos dicen que el cerebro tiene un sistema emocional, claro que sí, porque no es que conecta con la parte emocional de la mente. Por eso tenemos el sistema límbico, tenemos el hipotálamo. Nos hablan de una mente inteligente, superior. Claro, porque está conectada con el lóbulo frontal o los lóbulos frontales.
pero no es verdaderamente la inteligencia del cerebro. Nos hablan de un inconsciente conectado con el cerebro reptiliano, pero no está ahí realmente la información. La información pasa del inconsciente que está en el cerebro a el inconsciente que está en el inconsciente que está en la mente tiene que conectar con ese inconsciente físico que está en el cerebro. Y les pongo un ejemplo. En el momento que uno se va a dormir, ustedes se dan cuenta que vienen unas imágenes ensoñativas. Y uno se va yendo hasta que ¡pum! Pasa del físico al sueño. O sea, pasaste de una dimensión física a una dimensión muy diferente. Pero hay una información que pasa a través del puente Baroli, que es donde pasan esas imágenes ensoñativas y tú pasas de un plano al otro. Y dejas de estar en este mundo físico y pasaste al mundo del sueño. Pero ¿quién no ha visto las imágenes ensoñativas? ¿Quién no ha podido analizar en algún momento su propio inconsciente? Eso es lo que quiero que lo planteemos luego en otro tema, con la participación de ustedes. Y por eso queríamos primero hacer un planteamiento con la participación de la compañera Yomar, de todos ustedes, ver aspectos importantes de lo que es esa energía, de cómo la hemos proyectado y cómo hacemos uso de ella para ayudarnos y ayudar a otros, pero que no hemos querido entender verdaderamente que el cerebro es solo el instrumento. Y la neurociencia nos muestra, así como ustedes ven la imagen, energía, electricidad, vibración, brillo en el cerebro, conexión coherente con el corazón. Nos muestra cómo se entrelaza esa energía, nos ponen aparatos, hay electrodos en la cabeza, etcétera. Y ponen a la persona a meditar y ven cómo el cerebro pasa de un nivel, ¿sí? Alfa, teta, delta, etcétera. Y todo esto extraordinario, pero todo nos lo están presentando y nos lo hacen ver solo desde la parte física, material, de cómo funciona el cerebro. Y nos hablan de la energía cuántica, cómo conecta al otro lado, etcétera, y cómo vienen imágenes y se incorporan a través de la glándula pineal. Pero no nos quieren decir de que hay algo más allá, que verdaderamente tiene que ver con la realidad del ser humano, no solo desde el punto de vista mental, sino también desde el punto de vista espiritual del ser humano. Porque si solo nos fijamos en la parte material, pues nos estamos alejando también de la fuente. Si solo tú lo ves desde la parte espiritual y crees que lo físico no tiene razón de ser porque solo cuesta o solo vale lo espiritual, entonces también estás quedando corto, ya que lo espiritual se manifiesta en lo material y lo material se expresa en lo espiritual. Entonces las dos partes van unidas y debemos entender que la mente es parte de esa creación misma del creador y se expresa a través del cerebro humano y todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Quedamos claros ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Porque Maestro, 5 minutos y terminamos. maestro, los diferentes cuerpos de luz que tenemos que forman nuestra aura, ¿eso Sí, señora. es lo que se nos contamina y se enferma primero y hasta último Claro. llega al cuerpo físico? Mire, nosotros tenemos que llegar el día al siguiente nivel. La compañera que hace el aporte me parece interesante. Mire, el estudio de la psicología y la psiquiatría, ustedes saben ya, ellos cómo valoran y cómo trabajan al paciente para ayudarla a sanar su parte mental, su psique. Nosotros como terapeutas, conociéndonos, tratando de conocernos a nosotros mismos y tratando de entender cómo tratar a nuestros pacientes, decía ahorita Ana no, sino nuestra otra compañera, ella se hizo una limpia y le ayudó. ¿Cuántas veces hemos hablado de las limpias? Muchas, ¿verdad? A ella le ayudó. Ahora, miren ustedes, el estudio y el tratamiento que nosotros debemos hacer va desde esas cuevas, esas cavernas, desde la psique,
tiene que ver, tiene que fijarse el tratamiento desde la parte mental, la parte emocional. Esto lo hemos tratado en los cursos, pero esto tiene más trasfondo. La parte endocrina, la parte de los chakras, los núcleos de energía, el campo etérico. Hoy se ofrecen operaciones astrales, se ofrecen muchas cosas, pero vuelvo y les digo, hay algo más allá. Y nosotros tenemos que entenderlo, ¿sí? Para poder ejercer un tratamiento cada día a un nivel un poco más allá, sin ejercer sensacionalismos, sin ejercer fanatismos o ciertas formas de que uno se crea muy grande o porque me siento pues que lo curo todo. No, simplemente estamos aprendiendo, queremos crecer, queremos avanzar y queremos hacer las cosas cada día mejor. A veces nos resulta, a veces no. A veces nos da muy buen efecto con el paciente, a veces no lo vemos. Pero no es que no sirva, sí sirve. No lo vimos completo, pero sí se hace el efecto porque lo que hacemos es bueno, porque da resultado y porque es una terapia energética que tiene mucho poder. Que no lo vio el paciente o que dice que no sintió, bueno, pero yo se la di toda. En cualquier momento tendrá que hacer efecto. ¿Sí? Eso tiene que ser algún logro, esperemos a ver. Espere que se vaya, luego hablamos, pero no hay que dudar, ni que nos hagan dudar, pero sí tenemos que entender que esto tiene sus niveles y el problema está en los niveles. Nos está diciendo la compañera capas o campos, pero es que el campo o las capas áuricas no solo la tenemos que ver desde el punto de vista como nos la presenta, que hay capas o niveles o colores. Recuerden ustedes que el inconsciente tiene diversos niveles. Y uno sanar de la mente es sanar del corazón. Quien sana de la mente, sana una glándula endocrina. Quien sana de la mente, sana un chakra. Quien sana de un chakra, sana un vórtice. Quien sana de un vórtice, sana un plexo nervioso. Quien sane la parte psicológica, sana la parte emocional. Y quien sane la parte emocional, sana la parte física. O sea, la coherencia entre la electricidad o pensamiento y el campo magnético del corazón. Pero esto es una cuestión entre la parte emocional y la parte mental. Que haya estado el embrollo y por qué. A veces nosotros mismos como terapeutas nos bloqueamos. Y como que no nos funcionan las cosas o no vemos efecto o resultado de lo que anhelamos en la vida. Y es que no hay una excelente coherencia. Aparte de eso, a veces le hace falta que se quite también marañas de encima a uno. Suciedades y cargas, bichos, malas energías y preocupaciones que vive echándose encima por otros. Cargas que a usted no le corresponden, pero que le gusta cargar lo que no es suyo. Y estaba diciendo alguien al comienzo, karmas, vínculos kármicos, que le encanta cargar de otros. Entonces, ¿cómo se aliviana a uno la vida cuando uno no quiere alivianársela? Y le iba echando la culpa a Dios o le echa la culpa a otros. Bien, por aquí nos han dado las gracias, por aquí Ligia, no sé si Ligia está por ahí. Dice Ligia que tengo que retirarme, no sé si regresaría, si está por ahí. Nos acompañó a don José Jaimes. También dice que la conexión con la parte espiritual, con Dios, es importantísimo, ¿sí? Y que esa conexión espiritual es la que verdaderamente pues, nos ayuda a crecer la fe. Es lo que nos dice don Jaime. Carla dice, profesor,
dice aquí, se le da el caso de un niño que no tiene cerebro y al parecer lleva una vida normal. ¿Un niño que no tiene cerebro? Sí, profesor, le han hecho una radiografía al cráneo porque creo que tuvo una caída Sí, y se quedaron asombrados de que no tiene cerebro, pero el niño es normal. pero O sea, es alguna como partecita tiene que tener algo. algo, pues era un cuncho, pero están asombrados los médicos porque pues ahí eso lo pone a uno a pensar realmente dónde está la inteligencia, realmente dónde está el pensamiento, Sí, claro, realmente qué es lo que nos da la vida, ¿sí? ¿Dónde está esa conexión claro, claro. para pensar? Por eso es importante que después nos reunamos, porque se piensa que es el cerebro el que, no, hay algo más allá, ¿sí? Que se expresa a través del cerebro. En ese Y otra momento cosa, estamos profesor, pensando, pero todas las ideas, simplemente el cerebro les da forma, ¿sí? Todos esos conceptos, todos esos pensamientos, todas esas ideas, todas esas planificaciones, claro, todo esto se le da forma a través del cerebro. Y tú lo exteriorizas con la palabra y el sentimiento y tus emociones. ujú, Pero, ¿qué lo está cómo se está conectando para que esto dé forma y podamos expresar? O sea, y otra cosa que quiero aportar, profe, es que nosotros tenemos el poder divino en nosotros porque somos una partícula de Dios, o yo tengo ese pensamiento. Dios reside en mí como yo resido en Él. Entonces tenemos la capacidad de crear en nuestras vidas el cielo o el infierno. Y yo me dedicaré a crear un cielo y a pensar que yo soy capaz de todo lo que yo quiera y todo lo que yo pueda. Los límites son mentales y me los pongo yo misma. Entonces yo soy quien digo hasta dónde llego y por qué camino me voy. Yo soy la que construyo mi vida y no tengo derecho a decir a nadie que es culpable de nada, porque la culpable de las equivocaciones soy yo. así es, Carla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿quién más quiere compartirnos? Ya 4 minuticos y concluimos para vernos, si ustedes están interesados, si les parece importante, nos volvamos a reunir para darle la continuidad a este tema en una próxima reunión. Está espectacular el tema. Muchas gracias, profesor. Me gustaría mucho. Bien, ¿quién más dice yo? O si tienen alguna pregunta. Hola, Profesor, ¿te le escucho? habla Oscar. Aquí estoy pendiente siempre con aquello, ¿se acuerda? Bueno, es que mi problema ese es, yo antes dependía de una pastilla, pero a veces a mí lo que me sucede ahora es, a cierto tiempo, no sé si al mes o a los 2 meses, me suceden unas ausencias mentales. Y lo que hago es ponerme en mis manos, porque también aprendí esa técnica. Con las manos, vámonos sin fronteras para tener personas y sentirme yo mismo. Y lo hago esto por una semana, 5 minutos diario. Una mano arriba en la cabeza y la otra en la frente. 3 minutos en la frente de la mano y la otra en lo que es la columna, los puntos energéticos. Y entonces, ese es mi problema siempre, porque uno, eh, se dice que uno no tiene que declarar, ¿verdad? A uno, así le dicen a uno en las iglesias, y no hay que declarar lo negativo, ¿verdad? Entonces, ese es mi problema, fíjese, de que yo ya no dependo de una pastilla, pero me quito ese problema, sí, pues, y tengo Claro, ese problema de la memoria, de la mente. pero Oscar, recuerde todo Sí, lo que se ha hablado en la conferencia hoy. Uno lo declara, ¿cierto? Y yo creo que tú deberías, no importa si uno lo sienta, pero tú deberías decir, ese no es mi problema. No, no declararlo diciendo es que este es mi problema, sino decir, este no es mi problema, pero lo expresas como que lo estoy sanando, lo estoy ayudándome, me estoy tratando, no es mi problema. Porque cada vez que uno lo confirma y uno lo expresa,
y siempre lo dice, es que este es mi problema, pues nunca nos lo quitaremos de encima. No sé qué dicen ustedes. ¿Esto es claro para todos? ¿O Muy buena para la memoria el tecito de romero, profesor. Té de romero ayuda con la memoria, es verdad, muy bueno. Tecito de romero? Ok. ¿Quién más? Maestro, pues muchas gracias por todo, porque todo viene de la fuente y todo va a la fuente. Y esto quedó más que excelente, pero más por aprender. Así es, así es. Hola, profe. Hola, Ah, profe, ¿me escucha? sí, lo escucho. Hola, Cristina de Uruguay. ¿Cómo les va a todo el grupo? Saludos. Sería importante investigar sobre una persona accidentada que esté en estado vegetativo, a ver qué pasa con ese cerebro, que según los médicos está muerto. Pero al parecer hay signos vitales, por lo tanto sería importantísimo ponernos a investigar sobre ese tema también. Bueno, saludos a todos, gracias. Gracias a ti. Claro que sí. Recuerden que muchas veces se han hecho conexiones con pacientes que están así, en un estado más allá que acá, y la conexión a distancia genera un entrelazamiento y una coherencia, y hay una información que incluso permite que se le haga terapia al paciente, aún estando, como se dice, perdido o fuera de ese cuerpo, donde los médicos dicen como que no hay nada que hacer aquí, pero se hace la conexión. Así que lo que tú dices es interesante. Hemos hecho pruebas y hay muchos compañeros que lo han hecho y nos han dado su experiencia y se ha tenido datos interesantísimos de la persona que tiene muerte cerebral. Bueno, ¿quién más? ¿Queda claro? ¿Ninguna duda? Ok. Todo claro, maestro. Muchas gracias. Muy claro, muchas gracias. Muchas Sí, gracias. claro, profe. Ok, Muchísimas gracias. entonces nos veremos para la próxima reunión en la cual vamos a entrelazar haciendo un estudio un poco más sobre la mente, sobre la psique, sobre el inconsciente. Y les concluyo a ustedes haciendo la siguiente pregunta, porque sé que todos ustedes tienen mucho conocimiento, tienen mucha sabiduría, vamos en el camino. Para ustedes, ¿qué es la psique? ¿La psique está en dónde? ¿Quién me puede colaborar? Pues yo creo que la psique está conectada al ser superior, no está en el cuerpo, es como un cuerpo superior. ¿Qué es la psique? Está en el cuerpo mental, pero se expresa en el físico. ¿Qué es la psique? No sabemos, no sé. El psique en mi país es una palabra, pero de aquí folclórica, de aquí de No, Honduras. ¿qué es la psique? No razonemos. ¿Qué es la psique? Dicen que psique es igual a alma, ¿cierto? Y la historia nos habla de psique y nos han dicho que la psique o el alma está en el ser humano. Y nos dicen que cuando la psique tiene alguna perturbación, se refleja o se manifiesta a través del cerebro y el cerebro al órgano. Recuerden ustedes que así nos lo explican muchos expertos. Pero ¿qué es la psique y en dónde está? ¿Dónde, o sea, en nosotros dónde podría estar la psique? Profesor, ¿Sí? de mi punto Conexión. de vista, la psique está en el tercer ojo, Tercer ojo. en la hipófisis, que es donde te comunica con la inteligencia, y con el timo, que es donde dicen que se puede encontrar el alma para uno Ya, comunicarse con lo espiritual. o sea que Está conectado todo lo el alma psíquico. estaría en la hipófisis Estaría en la timo. o en la timo Y en la pineal, en la o en glándula la pineal. pineal. Sí, mira. Es No, el yo pienso alma que es del uno de cuerpo. los cuerpos, como tenemos Maestro, 7 cuerpos, es uno yo, de ellos, pienso yo. O para mí sea, está en todo. nosotros muchas veces hablamos del alma y creemos que tenemos alma y hablamos muchas cosas bonitas de eso que se llama alma, pero nunca nos hemos preguntado dónde está.
¿O qué la conforma? Maestro, ¿Cómo será su estructura? Pues nosotros yo tengo pienso que entendido que somos como una muñeca de esas rusas, que hay un cuerpo y alrededor de ese cuerpo están los otros, van en ascensión, El uno nombre. más arriba que el otro y sin embargo tocándose todos. Así lo entiendo. maestro, Bueno, yo pienso que la psique está en la mente. yo que en todo. entonces Yo tendríamos que pienso hacer una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre inconsciente y la psique? La psique, la mente. Sí, porque tú nos dices que está en la mente. Entonces, ¿cómo diferenciamos en la mente la psique y el inconsciente? Inconscientemente. Psique, O sea, ¿para ustedes es lo mismo psique e inconsciente? No, no, es parte de, la pero es psique es parte de. como consciente. Entonces, ¿qué sería la conciencia? La conciencia es como el alma, el espíritu. O sea, ¿la El conciencia igual a espíritu. espíritu o alma? ¿Para Sí, la ustedes? conciencia es lo que uno puede saber y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Esa es la conciencia. Yo creo que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. El espíritu es la parte más alta del ser y el alma es como la que guarda el récord de lo que es en sí la vida, que vendría a ser como las piedras que yo veía allí con la información. No, porque esas piedras las veía que eran como si fueran tu vida pasada. A lo mejor la psique es un cuerpo Sí, etérico. es que que no- el alma guarda como las historias el alma, tengo entendido yo que el alma guarda las vidas pasadas, el alma es como una grabadora que graba todo lo que se ha vivido, no solamente en esta vida, sino incluso en las vidas pasadas. Ella como que lleva la historia, toda la historia nuestra, sino que pues nosotros no tenemos acceso a todo eso. Ok, o sea que entonces está bueno el tema para la próxima. Está Sí. ¿Será la espectacular. esencia de uno, profe? Maestro, déjenoslo de tarea. Ok, ¿Puede ser la esencia de uno? la esencia, ¿para ti qué sería la esencia? El origen. Sí. La conciencia. Yo creo que si hay preguntas, porque mire, si uno tuviera alma, ¿cuán virtuoso sería, no? ¿Cuántos valores? ¿Cuántas virtudes? Ujú, ¿Cuántos ujú, dotes? nuestra alma estuviera con nosotros. ¿Cuánta conciencia? ¿Cuántas facultades, poderes, leyes, atributos, verdad, sabiduría? ¿Cuánta luz? Debería haber entre Maestro, nosotros. la conciencia, lo que tengamos de conciencia, es lo que tenemos nada más. Los invito y entre todos vamos el próximo tema, Tarea. tarea. Vamos a empaparnos un poco y en la próxima reunión vamos a tocar aspectos relacionados con lo que hoy vimos, pero que ahorita lo vamos a meter o lo vamos a enchuflar con la mente, con el cerebro, con la psique, con el inconsciente. A ver qué sale de este tipo de entrelazamientos, de este tipo de reunión que vamos a tener entre todos, para ver si ampliamos y entendemos un poco más esto, porque nos estamos quedando cortos Profesor, y así estamos que no es lo mezclando, que pero no dicen. estamos viendo como que un poquito de la realidad de eso. Que la psique es psicología y psique viene de psique y la psique es una palabra antigua que utilizaban para hablar del alma. Sí. Entonces, hay que hacer una diferencia entre la psique, la psiquis, el inconsciente, la mente, la conciencia, el alma, y no hablaron de la esencia. ¿Cuál esencia? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima reunión nos vamos a reunir a plantear sobre estos aspectos tan importantísimos. Para mí son muy importantes, no sé para ustedes. Sí. Este es el asunto que he estado viendo y lo que siempre le llama la atención a uno para acercarse uno más a la fuente.
Ok. Entonces agradecemos Maestro, a todos ustedes por su participación. denos alguna bibliografía para buscar. La tarea es, empapémonos un poquito sobre lo que es la psique, sobre lo que es la mente, lo que es el inconsciente y sobre lo que es el alma. Yo sé que todos tenemos un punto de vista y más de acuerdo a la creencia que tenemos, pero no entrelacemos la creencia, sino expresemos la conciencia y dejemos saber qué nos fluye, qué nos sale, sin que la creencia que tenemos de lo que nos han improntado, lo que hemos creído, lo que nos han enseñado, sea la que forme una realidad, sino más bien de lo que podamos reflexionar y analizar nosotros, de acuerdo a lo que vamos a investigar, qué diferencia hay entre alma, mente, psique, inconsciente Mi espíritu. y espíritu. Porque Sí. confundimos el espíritu con el alma y confundimos el alma con el espíritu. Y mire, pensamos que el alma está en el cerebro o que se encuentra en alguna Así que será la parte mental, maestro. Exacto, entonces podemos pensar de que el alma es la mente o que no es la mente. Entonces, ¿qué le parece? En la próxima reunión vamos a plantearlo entre todos y vamos a dialogar sobre estas cosas. Sí, está bien, maestro. Yo estoy de acuerdo. Ok, Ujú. bien. Nos veremos entonces para la próxima reunión. Ya pronto empezamos otra vez a ponernos activos por el YouTube para empezar a compartir informaciones terapéuticas por el canal. Así que ahí les estaremos informando. Y agradecemos a todos ustedes por haberse conectado, hecho el esfuerzo y muy amables. Un feliz descanso. Gracias, Gracias. maestro. Chao, chao. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Descansen. Buenas noches, Buenas gracias. noches. La pasen bien. Buenas noches, bendiciones a todos. Les pido el favor que manden, les pido un favor noches. grande a todos. Un favor grande para todos, les pido mensajitos en el grupo expresando sobre la reunión, si les pareció buena, si estuvo interesante, para que se motiven los otros compañeros a acompañarnos. Sí, maestro. Todos, gracias, muy interesante. Gracias. Buenas Descansen. noches.